Pues vamos a comenzar la lección de esta semana. Ya sabéis que siempre leemos la lectura del Evangelio del próximo domingo, para que durante la semana nos acompañe. Bueno, y así como hay personas que les gusta la montaña y se reúnen todas las semanas para explorar una montaña, pues nosotros somos buscadores de belleza en el Evangelio. Rastreamos la belleza y queremos encontrarnos sobre todo con Jesús, que es a quien buscamos en el Evangelio. Bueno, entonces vamos a hacer la lección de este domingo, domingo 32º del tiempo ordinario. Lucas 20, 27, 38. Y siempre hacemos presentes algunas personas que nos acompañen. Nos acompañan muchos, pero hoy queremos de modo especial hacer presente a Manuel Ordóñez. Manuel Ordóñez es un asiduo de la lección. Viene siempre que puede. Bueno, y entonces ahora está en la UCI, en el hospital. Le han hecho un cateterismo y le han encontrado válvulas obstruidas. Bueno, está delicadito, pero le queremos hacer presente en esta lección, porque él es uno de los que le gusta recorrer el Evangelio. Después también nos han escrito un mensaje emocionado, dos hermanas de un pueblo que se llama Herrera del Duque. Herrera del Duque es un pueblo que está en Badajoz. Y siguen la lección. Se llaman Isabel y Felipa, conocidas y grandes amigas de Charo. Entonces, las tenemos muy presentes a estas dos mujeres que viven en un paraje muy bonito, con muchas viñas, olivos, muchos olivos, bueno, un paraje extraordinario. Las tenemos presentes. Bueno, y también quiero hacer presente a José Vicente, que está aquí, detrás de mí. José Vicente lleva unos días bastante bajo, pachucho, mal. Y entonces hoy se ha animado a venir con nosotros a la lección. Entonces, pues, le acogemos con mucho cariño y como un estímulo para nosotros, porque ver que gente tiene 97 años, va a cumplir, con 97 años, mal, en silla de ruedas, que quiere entrar con nosotros en esta fascinante aventura, pues es una maravilla. No sé si os parece así, ¿verdad? Por lo menos a mí, bueno, y a todos nos estimula. Bien, y dicho esto, en que acogemos también de modo especial a los que estáis aquí, en este día de los difuntos, bueno, pues invocamos al Espíritu. Ya sabéis, lo sabéis por experiencia, que uno no se puede acercar a la palabra sin un guía de categoría, que es el Espíritu Santo. Por eso, siempre que nos acercamos a la palabra, le invocamos al Espíritu Santo, que es nuestro amigo. Decía el beato María Eugenio, decía que tened al Espíritu Santo por vuestro amigo. Este amigo al que buscamos para compartir, para preguntarle, bueno. Entonces invocamos al Espíritu. ¿Y qué le decimos? Bueno, pues te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a superar un vacío de confianza que hay hoy en nuestros ambientes y que nos ayudes a vivir la experiencia de que Dios nos ama siempre, no a ratos, no con cuentagotas, sino que nos ama siempre y que nos ofrece la vida eterna como horizonte y plenitud. Horizonte y plenitud. Y también como coronación de su obra creadora en nosotros. Todos hemos sido creados, pero la creación va a ser coronada por una realidad nueva, plena, gozosa. Bien, y cantamos al Espíritu Santo. Oh Señor,
envía tu Espíritu, que renueve la paz de la tierra. Bueno, y también, junto a la invocación al Espíritu, siempre buscamos motivación. Tener motivación es muy importante. El que tiene un motivo profundo vive de otra manera. Cuando se nos agotan los motivos, parece que vamos a rastras. Entonces vamos a buscar motivación para la escucha de la palabra. ¿Y qué nos dice el Papa Francisco? Pues nos dice que tenemos que redescubrir la centralidad de la palabra de Dios como fuente de espiritualidad, fuente de espíritu, de energía, de vida. Unir palabra con energía, palabra con vitalidad, palabra con ánimo, con valentía. Entonces esto nos dice el Papa Francisco. Y también que como cristianos tenemos que acercarnos constantemente a la palabra, porque la palabra crea comunión entre nosotros. Esta palabra que nos dirige nuestro Dios crea comunión, porque todos oímos la palabra y nos va haciendo hermanos. De la misma manera que en una familia, por el hecho de comer el pan, los padres con los hijos, eso va creando familia, pues también la escucha de la palabra va creando comunión entre nosotros y nos va uniendo en la verdad. Y también por la escucha de la palabra podemos dialogar con Dios, porque si no nuestra oración puede convertirse en rutinaria y en monótona. La palabra nos dice las palabras con las que tenemos que hablar con Dios. En este sentido, Santa Teresa es un modelo porque ella ha escuchado la palabra, pero la ha personalizado de tal manera que le brota como nueva de su manantial para decírsela al Señor. Por tanto, fuente de comunión, fuente de verdad y fuente de diálogo con nosotros. ¿Qué le decimos a Dios? Lo que Él nos dice, pero pasado por nuestro corazón, en la originalidad de cada uno de nosotros. Bien, y después de esto, el motivo, pues vamos a decir también algo del contexto. El contexto es muy necesario, porque a veces, por ejemplo, cuando entramos en Burgos, vemos el contexto de la ciudad, una ciudad alargada, junto al río. Bueno, antes de entrar en detalles, vemos el contexto. ¿Y de qué nos habla esto? Bueno, pues primero, en la liturgia sabéis que estamos al final del año litúrgico. Ya sabéis que el año litúrgico no comienza el 1 de enero, sino que el año litúrgico comienza en Adviento. Y por tanto estamos ya terminando el año litúrgico. ¿Y de qué nos habla este final? Pues nos habla de la meta de nuestro caminar. Nos habla del cielo nuevo y de la tierra nueva. Nos habla del pleno y definitivo encuentro con Jesús. Por tanto, la Iglesia nos sitúa en estos últimos domingos del año litúrgico, nos presenta la meta, esta cita de eternidad a la que estamos todos convocados, que no es otra cosa sino un encuentro con Jesús. Yo he visto a muchas personas que quieren vivir un encuentro cara a cara con Jesús, con la Virgen también dicen, pero con Jesús, encuentro con Jesús. Bien. Ya sabéis que Lucas, nuestro amigo San Lucas, ha entendido el Evangelio como un camino de Jesús hacia Jerusalén.
Pues, y de eso hemos visto en los domingos anteriores, lo que va pasando en este camino. Los discípulos ya sabéis que no querían que fuera a Jerusalén. ¿Sabéis por qué? Pues porque en Jerusalén matan a todos los profetas. Y entonces los amigos de Jesús no querían que Jesús fuera a Jerusalén y se lo quieren impedir, pero Jesús reacciona y les dice, le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, que quieres tentarme para que no haga este camino. Bueno, pues entonces Jesús ha hecho este camino hacia Jerusalén. El día anterior, ¿os acordáis que le vimos bajando por el Jordán y pasando por una ciudad muy bonita llamada Jericó, donde tiene el encuentro, ¿sabéis con quién, no? Con Zaqueo, el encuentro con Zaqueo, y ahora Jesús ha subido por el desierto unos kilómetros y ha llegado a Jerusalén. Y claro, llegar a Jerusalén es ir a la explanada del templo, porque así como aquí en Burgos, pues es verdad que toda la ciudad es ciudad, pero la vida, el meollo, suele estar en el Espolón y en la Plaza Mayor, ¿verdad? Ahí es donde se reúne la gente. Bueno, pues en tiempo de Jesús, donde iba la gente era al templo, porque para ellos el templo era el centro de todo. Entonces, vemos a Jesús en el templo, en la explanada del templo. Y ahí, en la explanada del templo, va a dar dinamismo a esta presencia. 3 preguntas que le hacen los que están alrededor, porque en el templo de Jerusalén todavía hoy, pues hay una zona donde está cerca del muro de las Lamentaciones, donde se juntan los judíos venidos de muchos sitios y se van haciendo preguntas a los que más saben. Yo una vez asistí a estas preguntas y respuestas, no entendía nada, pero estaban allí y los sabios, los que más sabían, respondían. Bueno, entonces ahí le van a hacer a Jesús 3 preguntas. Primera, se acercan los sumos sacerdotes, se acercan los escribas y se acercan también los ancianos, que eran una institución en el pueblo. Y le preguntan, oye, ¿con qué poder, con qué autoridad haces lo que haces? Vamos a ver. Porque tú estás haciendo cosas distintas. ¿Quién te da autoridad? Bueno, la primera pregunta. Segunda pregunta. También siempre las preguntas son con intención de pillar a Jesús. La segunda pregunta también, los escribas, los fariseos, resulta que en aquel momento, pues como nos pasa ahora, les costaba pagar los impuestos a Roma. Ellos eran un pueblo bajo la tiranía de Roma y tenían que pagar unos impuestos. Y entonces, pues no les gustaba, de la misma manera que a nosotros no nos gusta pagar impuestos o tantos impuestos. Entonces le hacen esta pregunta, oye, ¿nos es lícito dar tributo al César o no? Hay que pagarle al César romano, hay que pagarle. Y entonces, bueno, pues otra pregunta que no nos vamos a detener en la respuesta de Jesús. Porque la tercera pregunta es la que le van a hacer los saduceos. Bueno, y entonces esta controversia con los saduceos nos va a permitir descubrir cómo plantea Jesús el tema de la resurrección y cómo habla de una realidad muy bonita que es que nosotros somos hijos de la resurrección, como una manera nueva de vivir esta vida, hijos de la resurrección. Bueno, y esto lo hacemos, este grupito que estamos aquí, y la gente que sigue la Legio por el YouTube, esto lo hacemos, como sabéis muy bien, en una sociedad nuestra que muestra, yo al menos es lo que percibo, no sé qué percibiréis vosotros, pero vivimos en una sociedad nuestra
el que muestra poco interés por el tema de la eternidad. Poco interés. Se preocupa nuestra sociedad y justamente en alargar y mejorar la calidad de vida. Pensad, por ejemplo, en todo el tema de la salud, como hoy, pues quizás como nunca, se ha estudiado y tratado este tema. Y parece que es lo último. Bueno, pues bien, pues esta es la sociedad en la que estamos. Pero este Evangelio va a abrir un boquete en esta situación para encontrar una nueva luz. Bueno, ¿por qué? Pues porque es una pena que la pérdida de horizonte, de eternidad, pues no nos ayude a realizar plenamente nuestra vida aquí. La esperanza en el cielo nos ayuda a vivir intensamente en la tierra. Bueno, y lo hacemos también pues en unos días, como sabéis, que los cementerios se han llenado de flores. El otro día estuvimos en las tumbas de los frailes que tenemos allí y de la familia de Jesús, del hermano Jesús, y venían un matrimonio delante de nosotros y decían: qué sinsentido, ¿para qué tanta flor? ¿Para qué tanta flor? Bueno, menos mal que no oían ese comentario las floristerías, porque claro, para ellas es el negociazo del año. Bueno, vale, dicho esto, pasamos a escuchar la lectura que nos va a proclamar el lector Dionisio. El Señor esté con vosotros. Y Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues después de haber escuchado este Evangelio, nos preguntamos qué palabras o frases nos han llamado la atención. Eso a veces no lo conseguimos con una sola lectura. Necesitamos leerlo 2 veces o 3. Bueno, y vamos a comentar este Evangelio. Primero, que a Jesús se le acercan algunos saduceos. Este acercarse a Jesús aquí va con mala idea. No es un acercamiento limpio, como hemos visto otros en el Evangelio. Es un acercamiento que lo que intenta es desprestigiar a este maestro que dice cosas sorprendentes. Por eso, este acercarse, tenemos que verlo así, entre comillas. Se acercan para cazarlo. Bueno, ¿y quién se acerca? Algunos saduceos. Los saduceos únicamente aparecen en el Evangelio de Lucas en esta ocasión. Y después aparecerán también una vez en el libro de los Hechos. Bueno, los saduceos, como dice el texto, no creen en la resurrección. No creen en la resurrección. Los saduceos es una especie de grupo importante en tiempos de Jesús, fundados por el sacerdote Sadoc. Bueno, y estos se acercan a Jesús para hacerle una pregunta en la explanada del templo, donde este tiempo de Jesús en el templo adquiere dinamismo. Bueno, los saduceos, eran como enemigos de los fariseos. A veces hay personas que no se tragan, pero cuando aparece otro enemigo, se unen para ir contra ese enemigo. En algunas ocasiones, los saduceos y los fariseos se van a unir para echar a Jesús. Pero en este caso, tenemos que recordar que los saduceos y los fariseos no se llevaban nada bien, porque los saduceos eran de tendencia conservadora. Eran los ricos, eran los que socialmente tenían mucho poder y mucho dominio. Entonces, cuando uno tiene mucho, lo que quiere es conservar. Por eso la persona conservadora no quiere arriesgar. Bueno, ellos eran así. Y seguían al pie de la letra los libros del Pentateuco, que son los 5 libros primeros de la Biblia. Éxodo, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Seguían al pie de la letra, nada de comentarios. Bueno, y sin embargo, a los profetas los tenían en un segundito plano, ¿verdad? No dando tanto valor como damos nosotros a los profetas. Y no creen en la resurrección. Bueno, en los Hechos de los Apóstoles también Pablo, que se ve metido en un conflicto por el tema de la resurrección, pues hablará a favor de la resurrección y pondrá en contra de los saduceos a los fariseos, ¿verdad? Porque no se tragaban unos con otros. Bien, pues estos se acercan a Jesús para reírse de él, para mofarse de él. Bien, y comienzan así: maestro. Lo llaman maestro. No es que lo tengan por maestro, pero en la explanada del templo, a los que se consideraban maestros podían ir a hacerle preguntas acerca de cómo aplicar la ley al momento que tocaba vivir. Le preguntaban casos, situaciones, le presentaban al maestro. Bueno, entonces, maestro, y fijaos qué argumento le pone. Moisés, del Pentateuco, libro del Éxodo, Moisés nos dejó escrito. Ven a Moisés como un legislador, el que les dio la ley al pueblo. Nos dejó escrito esto. Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos,
que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Bueno, esta es lo que se llama la ley del levirato. Uno ha muerto, no tiene hijos, y el hermano tiene que unirse a la mujer, le guste a la mujer o no, para darle descendencia. Bueno, entonces así le presentan un argumento, además, de siete hermanos. No sabemos aquí qué pasaba con esta mujer, ¿verdad? Pero siete maridos tuvo y los 7 murieron sin hijos. Bueno, entonces la finalidad era asegurar la propiedad de la tierra. La tierra era el regalo de la alianza. Acordaos que el pueblo estuvo caminando 40 años en busca de la tierra prometida. Entonces, para garantizar la propiedad de la tierra y que se quedara en la familia y que no se destruyera el apellido, ni las tierras, ni los bienes, bueno, existía esta ley del levirato. Ya os he dicho que en la explanada del templo venía la gente a hacer preguntas a los maestros. Bien, y la pregunta que le hacen es esta. Cuando llegue la resurrección, ya sabéis que se están mofando de la resurrección, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron con mujer. Bueno, entonces aquí están planteando, ¿verdad?, algo tremendo. Le están diciendo de cuál va a ser esa mujer, ¿verdad? ¿Será del primero? ¿Será del último? ¿Echarán a suertes a ver de quién fue mujer? ¿Será mujer de los 7? ¿De ninguno? Bueno, una pregunta que tenía mucha amiga y una pregunta que tiene una gran... deja en muy mal lugar a la mujer, ¿verdad? Una pregunta que da dinamismo al ministerio de Jesús. ¿De quién será mujer? ¿De quién será? Bueno, pero fijaos entonces que en aquella mentalidad, que una mujer tuviera 7 maridos era entendible, pero que un hombre tuviera 7 mujeres, que un hombre tuviera 7 mujeres era concebible, pero que una mujer tuviera 7 maridos, no. Bueno, entonces ahí está el caso. Y le preguntan a Jesús. Bueno, esta pregunta nos recuerda que cuando Jesús tenía 12 años, fue también al templo, ¿recordáis? Y en el templo escuchaba a los maestros y les hacía preguntas. Y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. También ahora la respuesta que va a dar Jesús va a ser catalogada por los escribas y fariseos, diciéndole, después de que ha respondido a los saduceos, diciéndoles, muy bien, maestro, muy bien, has respondido muy bien. Y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. En realidad, los escribas, ya os he dicho antes, también querían el mal de Jesús. Pero si podían darle un puntapié a los saduceos, pues mejor que mejor, ¿verdad? Entonces dicen, muy bien, les has respondido muy bien, ya van bien servidos estos saduceos. Pero los mismos escribas eran contrarios a Jesús. Bueno, seguimos adelante. Y entonces viene una respuesta magistral de Jesús. ¿Cómo responde Jesús? Bueno, y dice, os lo leo otra vez porque es muy hermoso, dice, en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Bueno, pues aquí tenemos
una respuesta magistral. Naturalmente que para entender este tema de la resurrección es como si en la mentalidad actual pues es imposible, es como si a un ciego de nacimiento le intentas explicar el color rojo, pues no entenderá. Lo mismo en la mentalidad actual, intentar que entre este testimonio de Jesús es imposible o muy difícil. Bueno, Jesús no permite que se ridiculice la fe en la resurrección. Y va mucho más allá de bromas y de chistes de mal gusto y de risas irónicas. Va mucho más allá. No quiere que algo tan vital para él se ridiculice. Bueno, en general, los judíos del tiempo de Jesús creían en una continuidad de esta vida. Entendían la resurrección como una prolongación de esta vida, solo que mejor, ¿verdad? Mejor. Así lo entendían. Bien, Jesús responde diciendo que en la resurrección habrá novedades significativas. ¿Cuál es esta novedad? Pues esta novedad es que, dice Jesús, que en la resurrección, en el tiempo de la resurrección, cuando vivamos como hijos de la resurrección, pues ya los hombres y mujeres no se casarán. No se casarán. Por tanto, hay mucha novedad. El matrimonio no existirá. ¿Por qué no existirá este matrimonio y esta procreación? Pues porque cultivaremos, dice Jesús, algo muy grande, que es que todos somos hijos de Dios. Adquiriremos una luz muy grande para vernos, no como con las relaciones que hemos establecido aquí, que son relaciones para este tiempo, pero en la vida futura habrá otra manera de relación. Por eso se suele ver en la Iglesia a las vírgenes consagradas como personas que, viviendo aquí en la tierra, adelantan lo que será el estilo de vivir en el cielo. Todos hermanos. Claro, esto yo entiendo que para quien ha vivido toda esta vida en matrimonio, pues será difícil entender que en el cielo pues la relación que han tenido con el marido o con la mujer será distinta. Pero no es que queden anuladas las relaciones con ellos, sino que son embellecidas, son engrandecidas, no solo con ellos, sino con todos. Acordaos de una vez que le preguntan a Jesús, le hacen un piropo a Jesús, le dicen, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y Jesús, sin desdecir esto, dice otra cosa mucho más grande, dice, dichosos los que escuchan la palabra de Dios. Entonces, ¿qué viene a decir Jesús? Dice, cuando venga el reino futuro, el reino de la resurrección, nos veremos todos con una luz como hijos y hermanos, de tal manera que las relaciones que hemos tenido aquí, sin desaparecer, pero serán engrandecidas. Bueno, esto es lo que dice Jesús. Y el amor, que es ya aquí una señal de vida nueva, será en el cielo una fiesta sin fin. Y veremos a Dios cara a cara. Y por tanto esperamos expectantes su abrazo, su ternura, su mirada, compartiendo la vida de Jesús resucitado. Bueno, entonces la clave que aporta Jesús es esta. Seremos hijos de la resurrección. Seremos hijos de la resurrección cuando descubramos la belleza de ser hijos de Dios y de ser hermanos, hijos todos del mismo Padre. Y otra cosa dice también Jesús. Dice, y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés. Ya habéis visto antes que los saduceos utilizan a Moisés como legislador para ir contra Jesús. Pero Jesús, claro, les podía haber dicho que él cree en la resurrección por la experiencia que tiene de su papá, que es fundamental.
Pero, como está hablando con saduceos, para los que el Pentateuco era el libro importante, ¿cómo les argumenta Jesús? Con Moisés. ¿Y qué les dice de Moisés? Pues les recuerda el episodio de la zarza ardiente. La zarza ardiente, que es un símbolo de una vida que no termina, que no se agota, ¿verdad? Y dentro de la zarza ardiente, dice Moisés, llama al Señor lo llama Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Es decir, el Dios de la alianza, que ha hecho alianza con estos profetas, con estos padres, con los patriarcas, esta alianza no se va a agotar. Es un Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob en presente. A ellos se les reveló como liberador de toda esclavitud y también como liberador de la muerte. Entonces este vínculo es tan fuerte que ni la muerte lo puede romper. Jesús hace una exégesis preciosa de lo que le pasó a Moisés con la zarza. Y descubre ahí, y les descubre que ellos que creen tanto en el Pentateuco tienen que aprender a hacer una lectura, porque ya Moisés ha hablado de la resurrección al hablar de que Dios es Dios de Abraham en presente, de Isaac en presente y de Jacob en presente. Bueno, y terminamos con el último párrafo. Dice, no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Es decir, Dios no es un Dios de muertos, ni de comunidades muertas, ni de pueblos muertos. Es un Dios de pueblos que viven, de pueblos que se levantan. Por eso en la Eucaristía decimos, levantemos del corazón. Dios es un Dios de un pueblo levantado, de una comunidad levantada. Por eso, cuando una comunidad cristiana languidece y se va muriendo, como que falta la fe en este Dios revitalizador. Dios es de vivos, la vida viene de Dios y por tanto no termina con la muerte. Y claro, esto es muy importante porque la muerte ya no la entendemos como el fracaso de una vida, como la gran crisis de la vida, sino que la entendemos como el comienzo de la plena realización. Esta es nuestra fe, pero a veces vemos la muerte, todos la vemos como una pena, una desgracia, el final de algo, en vez de verla como el comienzo de algo. Los muertos no se han quedado atrás, sino que nos preceden y van delante. Ellos ya gozan de aquello que todavía nosotros no gozamos en plenitud. Hemos sido creados para la vida y no para la muerte. Bueno, este estilo de vida lo manifiestan los monjes y monjas contemplativos, sobre todo también otras personas que dan valor a la vida desde la fe en la resurrección. Y esto hace que también hay personas solteras, que viven con pleno sentido la vida, con esta fe y esta esperanza en la resurrección. Son como un signo del mundo futuro. Hay personas cuya vida no se explica si Dios no está en medio. Esto a mí me gusta mucho también recordar. Por ejemplo, ¿se explica la vida de nuestros hermanos cartujos si Dios no está ahí? ¿Se explica eso? ¿Cómo se va a explicar? ¿Se va a explicar un grupo de monjas que se van a un convento y están ahí toda la vida, sin turismo, sin salidas? No se explica sino desde Dios. Por eso hay personas que crean misterio porque su vida solo se explica si Dios está en medio. La vida de Jesús solo se explica por la presencia amorosa del Padre y por el empujón constante del Espíritu Santo. Bien, terminamos así y pasamos a las preguntas que hacemos. La primera pregunta sería, ¿qué imágenes de Dios aparecen en esta discusión? ¿Qué imágenes de Dios? Lo podéis hacer en casa.
Segunda, ¿cómo entiende Jesús la vida futura? ¿Cómo la entiende? Hemos dicho algo, ¿verdad? Bueno, tercera, ¿qué llamada nos hace el Señor a través de su palabra? Y cuarta, como creyentes en Cristo, aceptamos el reto de dar testimonio de nuestra esperanza cristiana en un mundo que siente un vacío de esperanza en el presente y en el futuro. ¿Nos sentimos llamados a ser testigos? Bueno, pues la respuesta, para personalizar la palabra, porque de nada sirve escuchar por un oído y que se nos vaya por el otro. Personalizar la palabra para que la palabra dé fruto abundante como lo da en María. Y oramos la palabra con las palabras que decimos en el credo. En el credo decimos, esperamos, ¿sabéis cómo sigue? La resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Esto es lo que nosotros creemos. Bien, con el don de su vida, muerte y resurrección, Jesús nos ha invitado a vivir este tiempo con un significado nuevo, abriéndonos a un horizonte de eternidad insospechada. Un gran compositor de música decía que después del encuentro con Cristo aprendió a vivir la vida con una cita de eternidad. Siempre con esta cita, tengo una cita de eternidad. Bueno, y contar al mundo la nueva manera de vivir, testigos. Pues ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues recordamos unas palabras del profeta Daniel, que pueden servirnos a nosotros como fortaleza para el testimonio. El profeta Daniel anunció cuando Ciro, rey de los persas, le dijo, ¿por qué no adoras a Bel? ¿Por qué no lo adoras? Y Daniel respondió, yo adoro solo al Señor mi Dios. Él es el Dios vivo. Bueno, pues nuestro deseo es que en este mundo que ignora esta fe en la eternidad y que se entretiene de muchas maneras, pues nosotros, con un testimonio sencillo pero valiente, digamos, yo adoro solo al Señor, mi Dios. Él es el Dios vivo. Un ministro pakistaní de las minorías era católico y le hacían constantemente propuestas para que se hiciera musulmán. Y le decían que iba a ganar muchísimo más dinero. Y él les decía, yo solo quiero que mi vida diga que soy seguidor de Cristo resucitado. Bueno, pues esto es también el mensaje para nosotros con este Evangelio, que seguro que cuando lo leáis y oréis, os dirá infinitas cosas, mucho más bellas de estas que hemos compartido aquí esta tarde. Buenas noches, bienvenido José Vicente, gracias por acudir. El aplauso que te van a dar ahora es muy grande porque te lo mereces. Muy bien, pues buena noche y hasta el próximo martes, si Dios quiere. La lección del próximo martes la dará nuestra hermana Sara.